¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos al telediario de Al24 News en español. El portavoz del secretario general de las Naciones Unidas, Staffan Dujarric, ha declarado que el enviado personal del secretario general para el Sáhara Occidental, Staffan de Mistura, ha mantenido consultas bilaterales informales en Nueva York con representantes de las partes en el conflicto, a saber, el Frente Polisario y Marruecos, además de los dos países observadores que son Argelia y Mauritania, ello antes de su sesión informativa semestral ante el Consejo de Seguridad que se celebrará el próximo mes de abril. El enviado personal del secretario general para el Sáhara Occidental expresó el deseo de que se alcance una solución al conflicto. De Mistura dijo que sigue siendo optimista en cuanto a la posibilidad de llegar a una solución justa, duradera y mutuamente aceptable que garantice la autodeterminación del pueblo saharaui en conformidad con las resoluciones de las Naciones Unidas. La Organización Internacional de Derechos Humanos Amnistía Internacional ha reiterado su denuncia a la presión ejercida mediante el uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades marroquíes contra los presos políticos saharauis que organizan protestas pacíficas y son sujetos a detenciones arbitrarias. Kahina Mansri nos amplía la información. En su informe anual 2022-2023, la ONG Amnistía Internacional destacó que Marruecos continúa sus ataques contra los activistas saharauis en las ciudades ocupadas del Sáhara Occidental, donde las manifestaciones organizadas por los activistas saharauis son reprimidas de forma violenta. La ONG Internacional ha mencionado de manera cronológica los casos de una decena de activistas que fueron violentamente tratados por la policía, a ejemplo del caso del activista saharaui Abdelmenhem Nasiri, agredido en abril por la policía marroquí en la ciudad ocupada de Smara. Amnistía Internacional citó también el caso de la activista y defensora de los derechos humanos saharaui Sultana Khaya, quien fue sometida a arresto domiciliario en su casa desde 2020 y que había sufrido torturas durante las diversas agresiones policiales cometidas contra ella y contra su familia, un caso que fue mencionado por el relator especial de la ONU sobre la tortura. El relator especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de los derechos humanos condenó el uso de la violencia sexual por parte de las autoridades marroquíes para intimidar a los defensores de los derechos humanos saharauis. La Organización Internacional de los Derechos Humanos se preguntó, sin embargo, cómo Marruecos pudo escapar al castigo. Este informe se da en el momento en que la ocupación marroquí continúa infligiendo represión y graves violaciones de los derechos humanos al pueblo saharaui indefenso. El ministro argelino de Asuntos Exteriores y de la Comunidad Nacional en el extranjero, Ahmed Attaf, ha recibido una llamada telefónica de su homólogo italiano Antonio Tajani, durante la cual ambas partes han abordado los progresos realizados para profundizar las relaciones de amistad y cooperación entre Argelia y Roma, vinculadas por un tratado de amistad, buena vecindad y cooperación que cumple este año su 20º aniversario. Ambos ministros han evocado, por otra parte, cuestiones de interés común, reafirmando la convergencia de sus puntos de vista basados en el respeto de la legalidad internacional. En Moscú, el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, se ha reunido en la capital rusa con su homólogo iraní, Hossein Amir Abdullahian, con quien ha evocado varias cuestiones de la actualidad mundial, particularmente el acuerdo sobre el nuclear iraní. Al respecto, volvió a invitar a Estados Unidos a que cumpla con sus obligaciones internacionales y reintegre el acuerdo, insistiendo también en la necesidad de levantar las sanciones que calificó de ilegales contra la República Islámica de Irán. El mundo sigue esperando que Estados Unidos cumpla sus obligaciones en virtud del acuerdo nuclear en el marco del Plan Integral de Acción Conjunto. Hemos insistido específicamente en que deben levantarse todas las sanciones ilegales contra Irán. Acogimos con satisfacción la mejora de la situación en la región de Oriente Medio, en particular a la luz del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Irán y Arabia Saudí, anunciado recientemente.
El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky advirtió contra la caída de la estratégica ciudad de Bakhmut en la región de Donetsk a las manos del ejército ruso, lo que podría provocar, según él, que Rusia pueda empezar a conseguir apoyo internacional para un acuerdo que podría exigir a Ucrania compromisos inaceptables. Al mismo tiempo, invitó al mandatario chino Xi Jinping, principal aliado de Rusia, a visitar su país. Si Bakhmut cae en manos de las fuerzas rusas, su presidente Vladimir Putin venderá esta victoria a Occidente, a su sociedad, a China, a Irán. Si huele algo de sangre y siente que estamos débiles, empujará y avanzará aún más. Estados Unidos sabe pertinentemente que si deja de ayudarnos, perderíamos la guerra. Y en el frente de la guerra, el ejército ruso ha firmado la entrada en servicio de cientos de tanques modernos en la guerra en Ucrania, un anuncio que se produce horas después de que Kiev afirmara la recepción de nuevos tanques por parte de sus aliados, una situación que, según el Kremlin, obstaculiza la solución diplomática de la guerra en Ucrania. Y por otro lado, el jefe del organismo de control nuclear de la ONU, Rafael Grossi, ha visitado hoy la central nuclear rusa de Zaporilla en el sureste de Ucrania como parte de los esfuerzos para evitar el riesgo de un accidente atómico. Grossi quiere evaluar de primera mano la situación de la seguridad nuclear y seguir adelante con los esfuerzos para llegar a un acuerdo que proteja la central. Grossi afirmó al término de su visita que, a pesar del aumento de la actividad militar en torno a la planta de Zaporilla, se debe impulsar medidas de protección. En Colombia, 9 militares murieron y otros 9 resultaron heridos en el ataque más letal de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional desde que iniciaron los diálogos de paz con el gobierno en noviembre pasado, según ha anunciado el gobierno colombiano, que rechazó el hecho. El presidente acaba de llamar a la delegación de la mesa de negociación con el Ejército de Liberación Nacional. Ha llamado a conversaciones para examinar que es un hecho realmente muy grave, que lamentamos. Expresamos la solidaridad a las familias de los 2 suboficiales y los 7 soldados asesinados. Expresamos también la solidaridad a las fuerzas militares. En México, un incendio en el interior de un centro de detención de migrantes en el país dejó al menos 38 muertos y 28 heridos, según han dado a conocer las autoridades mexicanas. El presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que el hecho tuvo que ver con una protesta por que los migrantes detenidos iniciaron luego de haber sido informados de su expulsión del país, prometiendo que no habrá impunidad para los responsables. Y en fútbol, una delegación de expertos de la Federación Africana de Fútbol, la CAF, ha llegado hoy a Argel para inspeccionar el estadio Nelson Mandela de Beraki, a afueras de la capital, en el marco de la Comisión de Trabajo encargada de examinar los expedientes de candidatura para albergar la Copa de África de Naciones de 2025. El estadio Nelson Mandela está considerado como uno de los más importantes en el expediente presentado por Argelia para albergar el torneo continental por segunda vez tras la primera edición en 1990, cuando Argelia ganó su primer título, mientras que su segundo título lo levantó en la edición de 2019 celebrada en Egipto. Y hasta aquí llegamos al fin de nuestro telediario. Gracias por su atención. Les recordamos que para seguir más informaciones podrán consultar nuestras diferentes redes sociales. Adiós.